Mientras nosotros vamos a Lucas capítulo 2, hoy en esta mañana con el tema, ven a mi casa Jesús esta Navidad, porque es importante reconocer la presencia de Dios, hermanos, en medio de nosotros, que el Señor Jesús siempre esté. En Lucas capítulo 2, versículo 7, repito, el tema en esta mañana es, ven a mi casa Jesús en esta Navidad. Lucas 2:7, si me ayudan a leerlo por favor, hermanos, si lo buscan en la palabra del Señor. Lucas capítulo 2, versículo 7. Ayuden a leerlo, hermanos, por favor. ¿Qué dice? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué bonitos los cantos que entonamos en esta mañana, hermanos. Noche de paz, ángeles cantando están, oíd un son en alta esfera. Bueno, hay cantos preciosos, o como Al Mundo Paz, que es algo remasterizado, no más moderno, que componen ya algunos himnos, hermanos. Pero la historia de la Navidad lamentablemente no comienza de una manera feliz. Toda la historia de la Navidad comienza con un cartel. Dice la Biblia, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué lo acostó en un pesebre, hermanos? Ayúdenme a leer la última frase. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces el cartel con el que comienza la Navidad, hermanos, es: no hay lugar para Jesús. Uno puede adornar la historia de la Navidad con cánticos, con villancicos, con aguinaldos, con ponche, con pambazos, con lo que usted, con bacalao, ahora que venga la Nochebuena. Yo no sé qué va a hacer de cena ahí en su casa: pierna horneada, costilla horneada, pavo, pollo, lo que vaya usted a hornear o no. Bueno, hermanos, podemos adornarla, pero la historia de la Navidad lamentablemente comienza con algo horrible. No hay lugar para una mujer embarazada, y mucho menos a punto de dar a luz. El dueño del universo no encontró lugar, hermanos. Nació en una cuna prestada y va a morir 33 años después en una tumba prestada. Y se cumple lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 20, cuando la Biblia dice: Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, ¿qué dice, hermanos? No tiene dónde recostar su cabeza. El problema es que lo que pasó hace aproximadamente 2000 años, hermanos, representa, a partir de allí, se volvió como un patrón a seguir. Lo peor del caso es que todavía define la relación que tiene Jesús con su iglesia. Dios, hermanos, es omnipresente. ¿Están de acuerdo, hermanos? Está en todas partes. Él está aquí, está en su casa, ¿verdad? Recuerdo que alguna vez escuché una historia de una persona que un pastor la estaba invitando a la iglesia y le decía: vaya a la iglesia, hermana, vaya a la iglesia. Dice: no puedo ir a la iglesia porque ¿quién va a cuidar mi casa? Y entonces el pastor le dice, para convencerla: Dios va a cuidar su casa, el Señor Jesús va a cuidar su casa. Usted venga a la iglesia. ¿El Señor Jesús va a cuidar mi casa? Sí, usted venga a la iglesia. Entonces cuando llegan al culto, la hermana está aquí en medio del culto, dice el pastor dando la bienvenida en aquella mañana: hermanos, damos gracias a Dios porque el Señor Jesús está en medio de nosotros. Y dice la hermanita: ¿y entonces quién está cuidando mi casa, no? Y sale corriendo, ¿verdad? Porque si Jesús estaba en medio, entonces ¿quién estaba cuidando la casa? No es así, hermanos. El Señor Jesús está aquí y está en todas partes. Pero escuchen, hermanos, Dios es omnipresente. Pero su presencia se manifiesta cuando llega a un lugar y cuando le hacemos habitación. O sea, una cosa es la omnipresencia de Dios y otra cosa es invitar a que la presencia, la gloria de Dios, hermanos, se presente en nuestras vidas cada día. En Éxodo capítulo 33, versículo 15, hermanos, por favor, búsquenlo en la palabra. Este texto tiene que ser su convicción todo este año 2021 que va a comenzar. Si usted no comienza con este texto, va a tener problemas durante todo el año, porque necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, hermanos. Éxodo capítulo 33, versículo 15. Por favor, hermanos, ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Si la presencia de Dios,
Hermanos, eso fue lo que yo dije cuando me vine de Celaya, ¿verdad? Ya al irte de una iglesia prácticamente abandonas tu tierra y tu parentela. Pero yo solamente le dije, yo no sé a quién voy a conocer en Tehuacán, no sé qué voy a hacer en Tehuacán, yo no sé los hermanos que están en la iglesia, bendito sea Dios, que han permanecido desde que vine acá a Tehuacán a pastorear. Están los que cuando yo llegué a pastorear la misión Torre Fuerte han estado fieles, los que comenzaron esa obra, bendito sea el Señor. Pero yo no sabía si las personas iban a seguir con el paso del tiempo, pero yo nada más le dije al Señor, yo no sé si la gente va a seguir o no conmigo, pero tú, Señor, sí ocupo que me acompañes, que tu presencia vaya conmigo. Lamentablemente, hermanos, a veces no le hacemos lugar a Jesús en la iglesia, en la casa, en la familia, en la compañía, en el matrimonio, en nuestra propia vida. Hay iglesias llenas de protocolos, llenas de agendas, de planificaciones, de liturgias, pero cometen el gran error de la humanidad. El problema es hallar hospedaje para Jesús. Recuerden la ilustración, ¿verdad? De aquel anciano que llegó a una iglesia y dijo, ¿verdad? Llega un señor, entra al templo, nadie lo saluda, nadie le hace caso, se sale mejor del templo y al salirse en la banqueta encuentra un señor, un anciano también, con vestiduras blancas y le dice el señor de las vestiduras blancas al señor que se iba abandonando la iglesia, oye, dice, ¿por qué te saliste del culto? No, dice, es que yo creo que en esa iglesia yo no soy bienvenido, porque nadie lo saludó, nadie le dio la bienvenida. Por lo menos ahorita nos hicimos, como no nos podemos saludar de mano ni de beso, nos hicimos como hacía Paco Stanley, ¿no? Quisquirisquis, ¿no? Así, a lo lejos, ¿verdad? Y nos saludamos así de mano lejana. Pero hermanos, a este señor nadie lo volteó a ver. Nadie lo saludó, nadie le dio la bienvenida. Por lo menos ahorita el hermano Martín pasó acá y preguntó, ¿alguien está con nosotros por primera vez en esta mañana? No, a él nadie le dijo nada, nadie le dio la bienvenida. Entonces se salió. Entonces el anciano de vestiduras blancas le pregunta, ¿por qué te saliste? Y le dice el viejito que iba saliendo de la iglesia, pues es que creo que ahí no soy bienvenido, nadie me saludó. Y entonces el anciano con vestiduras blancas le dice, yo tampoco soy bienvenido allí, y eso que yo soy el Señor Jesucristo. Hay iglesias que tienen a Cristo afuera. Hay iglesias que lamentablemente, hermanos, no están dándole hospedaje a Jesús. Hay iglesias con ese cartel, no hay lugar para Jesús. Cuando la iglesia no es un lugar para crecer, para restaurarnos, para edificarnos, cuando la iglesia no es un hospital, hermanos, cuando la prioridad no son las almas, la prioridad deben de ser las almas, no es su comodidad, no es decir, ay, tantos cantos en esta mañana, ¿por qué no se apura el pastor? Ya me tengo que ir a ver cómo ganan los Pumas ahorita en la tarde, no, ya quiero irme de acá. Cuando tu prioridad no es la iglesia, cuando tu prioridad no es las almas, entonces tú tienes un cartel allí puesto, no hay lugar para Jesús. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, la Biblia dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, la iglesia debe de ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe de tratar a la gente y debe de recibir a gente con problemas. Van a venir gente con problemas. Yo qué bueno con las bendiciones, felicidades a mi hermano Arturo y a Carlita porque la iglesia tiene que crecer de alguna u otra forma, hermanos, ¿verdad? Ya sea con nuevos bebés o con bautismos que vamos a tener el próximo domingo, la iglesia debe de crecer de alguna forma. Pero hermanos, no solamente el ser cristiano son buenas noticias, a veces hay malas noticias, como la de nuestra hermanita Norma que dimos en esta mañana, que es una noticia terrible, es para cualquiera, sería una noticia terrible. Pero hermanos, la iglesia es un lugar donde va a haber problemas, donde vamos a recibir gente con problemas, donde va a haber situaciones difíciles. Si no estamos dispuestos, hermanos, a que la iglesia sea un lugar de restauración, si no lo estamos, entonces el cartel está en nuestra iglesia, no hay lugar para Jesús. Y eso que empezó allá en Belén, lamentablemente está pasando también en nuestra sociedad, cuando los presidentes de las naciones dicen, no permitiremos que se ore en las calles, no, que no se lea la Biblia, que no haya oración antes de comenzar las clases. Le están diciendo a Jesús, no hay lugar para ti. Oh, hermanos, y cuando tú haces un lado a Jesús de tu vida, de tu empresa, de tu casa, vas a tener problemas. Cuando Jesús queda fuera de algo, las consecuencias se van a ver. No dejes fuera a Jesús de la arena social. Saquemos a Jesús de las comunicaciones, de la política. Hermanos, los 5 más grandes imperios de toda la humanidad han caído, no porque les haya caído un COVID, SARS-CoV-2, no porque hayan tenido problemas económicos, ni porque no hayan tenido crisis económica. ¿Saben por qué han caído los imperios, hermanos?
porque han echado a Dios fuera de su vida. Han sacado a Jesús de allí. Muéstrame a una sociedad que saca a Jesús de su núcleo familiar y yo le mostraré una sociedad despedazada, familias disasociadas, padres desconectados con sus hijos, esposas disfuncionales, fuera completamente de la voluntad de Dios, hijos metidos en pornografía, marihuana, drogas, alcohol, todos estos problemas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no está Jesús allí. No está Jesús allí. Y cuando sacamos a Jesús, hermanos, algo va a pasar. Aun cuando en las bodas casamos a alguien, este es el consejo, que Jesús esté allí en medio. El matrimonio debe de ser de 3, esposo, esposa. Alguien está pensando en la suegra, ¿verdad? No, la suegra no entra ahí, hermanos, la suegra no. Esposo, esposa, ¿y quién debe estar ahí? Jesús, Dios en medio, hermanos, como vínculo. Si Jesús no está en tu hogar, tienes un problema. Significa que todo en tu vida, hermanos, debe contar con la bendición de nuestro Dios. Amén, hermanos. Toda nuestra vida debe contar con la bendición de Dios. Cuando sacas a Jesús de tu habitación, entrará la pornografía, entrarán las desviaciones, el adulterio. Sacar a Jesús, hermanos, significa un derrumbe silencioso en nuestras vidas que tarde o temprano vamos a pagar, porque la protección de Dios no está allí. El Salmo 91:1, usted se lo sabe de memoria, el Salmo 91:1, que algunos lo usan todavía para espantar a los chaneques, ¿verdad? Y no es para eso, sino es para que cuentes con la protección de Dios, porque dice el Salmo 91, dígale conmigo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Oh, hermanos, qué precioso pasaje donde Dios nos invita a cubrirnos con la presencia del Señor. Cubre a tus hijos con la presencia del Señor. Cuando esté dormido tu osito de peluche ahí en la cama, tócale su cabecita, tócale, cuando esté tu princesa ya acostadita en la cama, tócale su cabellito y ora por ella. Señor, te pido por ella, cubre, que no venga un tartañán y se la lleve, que no se le aparezca un cocodrilo y se la robe. No, Señor, guárdala de los demonios que la andan rodando, ¿verdad? Todos esos de la secundaria, ¿verdad? Ora por tu hija, ora por tu gordo que está en casa, por tu esposo, por tu marido, ¿verdad? Ahí, aunque está dormido y así, dormido, no muy ortodoxamente, ¿verdad? Tú tócale su cabellito y dile: Señor, dale un buen trabajo, ya quítale lo flojo, que sea más disciplinado, que sea más responsable. Ora por él, cubre a tus hijos, cubre a tu esposo, cubre a tu casa. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, hay una grandísima invitación en este texto que lo vamos a buscar en la Biblia, hermanos, pero es un texto que citamos casi en cada predicación porque debe de ser una verdad y una realidad en medio del pueblo del Señor. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, por favor, hermanos, ayúdenme a leerlo. Apocalipsis 3:20, léanlo conmigo, hermanos. ¿Qué dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él y cenaré con él. Ahora pregúntate en el año cuántas veces quiso Jesús entrar a tu habitación. ¿Cuántas veces te tocó la puerta? ¿Cuántas veces le dijiste: oh Señor, esta película que voy a ver es para adultos? No, Señor, tú quédate afuera, ¿verdad? Esto no lo puedes ver tú, Señor. ¿Cuántas veces te tocó la puerta el Señor diciéndote: sé más consagrado a Dios, búscame? ¿Cuántas veces te buscó Él durante el año y tú le cerraste la puerta y le diste un portazo a Él? Es lamentable lo que estamos diciendo, hermanos, pero es el letrero. No hay lugar para Jesús en el mesón. Hermanos, qué bonito el pino, qué bonita las luces, qué bonitos los adornos navideños, qué bonito todo. Pero, hermanos, lamentablemente tenemos que poner énfasis en lo que no estamos haciendo bien. No está bien que comiences y camines en tu vida sin Jesús a tu lado, no como una visita, sino como un residente. ¿A poco no se nota luego cuando somos bienvenidos en algún lugar? ¿Lo han hospedado en alguna casa? ¿Sí le han dado hospedaje? Digo, yo como pastor me toca hospedarme cuando salgo a predicar. Ahora que fui a Santa María el domingo pasado, que por eso no estuve, me tocó estar hospedándome con el hermano Omar Mayo, y luego se siente la calidez de un hogar en donde el hermano Omar Mayo: ¿qué le falta, pastor? Mire, le traigo esto, le traigo el otro, tengo aquí la cama, le pongo el colchón. Ya casi me metí al baño y me clavaba y me cepillaba los dientes, ¿no? O sea, bien atento el hermano Omar Mayo, porque me ha tocado ir a hospedajes en donde, hermano, ¿y dónde me va a tocar? Ahí. Y la cobija, ahí.
Ah, gracias, hermano. Y entras a la cama y pues, ves que algo empieza a brincar ahí, chiquitito, ¿no? Así, brinque un montón de pulgas, ¿no? Y tú, ay, ahora, ¿a dónde? Esa es la cama que le reservaron al huésped, ¿no? La cama que tiene pulgas, esa mera para el pastor, ¿no? Bueno, hermanos, luego se nota cuando no somos cuando toca la puerta tu suegra, ¿no? Y llega la suegra, llega con su pastel, bien cariñosa por tu cumpleaños, pero tú como no puedes ver a tu suegra, le abres la puerta y, ay, señora, ¿verdad? Satanás vino. ¿Qué dijiste, hijo? No, nada, suegrita, nada. Bienvenida usted a la casa. Bienvenida. El Señor la tenga en su santa gloria, ¿verdad? Están orando algunos, ¿no? Lamentablemente, luego se nota cuando no somos bienvenidos en algún lugar, hermanos. Y lo mismo pasa con Jesús. Tú puedes hacer que Jesús sea un 911 en caso de auxíliame, Señor. O puedes hacerle un lugar en tu habitación de forma permanente. He aquí estoy a la puerta y llamo. Llena tu casa, hermano, en este año haz un pacto con Dios y llena tu casa de la presencia del Señor. Llena tu casa de la atmósfera de Dios. Porque a veces hay casas donde la atmósfera no es la atmósfera de Dios. Y ya están cantando ahí las canciones de La Leona. Hoy voy a cambiar y hacer mis maletas. Y en lugar de comenzar el año, ¿verdad? Cantando a Dios, hermanos, comenzamos cantando, ¿verdad? Porque yo soy leona, como que voy a levantarme de este año y no sé qué. Y terminas el año toda derrotada, porque qué leona ni qué nada. Necesitas la presencia del Señor en tu casa, hermanos. Necesitas que Dios esté allí de forma permanente. Miren, vamos a buscar este salmo que quiero que subrayen en la Biblia, porque es un salmo que todo creyente debe de tener en casa, que todo creyente, hermanos, debe de vivir en su día a día. Salmo 22:3, que es un salmo que citamos comúnmente, pero casi nadie sabe dónde está en la palabra del Señor. Vamos a leerlo, Salmo 22:3. Por favor, hermanos, ayúdenme a leerlo. Salmo 22:3, ¿qué dice? Pero tú eres santo, tú que habitas. Ok, buen intento por leer, hermanos. Vamos a leerlo otra vez. Salmo 22:3. ¿Sí estoy bien? Salmo 22:3, ayúdenme a leerlo, hermanos. ¿Qué dice? Pero tú eres santo, tú que habitas. Entonces, ¿dónde habita Dios, hermanos? En medio de las alabanzas de su pueblo. Hermanos, cuando tú pones música cristiana, cambias el ADN de tu casa, la atmósfera de tu casa, y lo mejor, le estás diciendo a Jesús: eres bienvenido a mi casa. Sin habitación no hay presencia de Dios. Algunos dicen: oh, recuerdo cuando Dios nos visitó. Cuando yo tuve la bendición de Dios. ¿No debería de ser su casa? ¿No debería de estar aquí todos los días en nuestra iglesia, hermanos? ¿No debería de estar aquí el Señor todos los días? ¿No debería de ser Él? ¿No dice la Biblia: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo? Cuando tú dejas de venir al templo, hermano, no dejas plantado al pastor. Ya me dijeron que el hermano Florencio lo regañó sabroso el domingo pasado, ¿verdad? Que no vienen a la iglesia por el pastor Héctor. Vienen a ver a quién. ¿A quién venimos a ver, hermanos? Al Señor. Esté o no esté el pastor, no es lo más importante. Lo más importante es que la presencia de Dios esté aquí, que la gloria de Dios esté aquí, que sus ángeles nos protejan, que nos guarden en todo momento. Lamentablemente hay iglesias que solamente disfrutan del aniversario. Es que el aniversario, ¿verdad? Y echan la casa por la... No estoy criticando a ninguna iglesia, ni estoy hablando mal de la iglesia Maranata, porque luego me dicen: no, ya está criticando el pastor envidioso, ¿no? ¿Verdad? No estoy hablando mal de ninguna iglesia. Estoy diciendo que no vivamos solamente por fechas. Estoy diciendo que en el día a día la presencia de Dios debe de estar contigo y debe de caminar con Dios. Otros dicen: no deberían, de acuerdo, cuando el Señor nos bendijo. Hablemos de cómo fue tu semana. Algunos, ¿verdad? El domingo están, ¿verdad? Y, ay, sí, al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro rey. Cante y cante. Y esa chiripiorca le dura hasta el lunes, ¿no? El lunes todavía se levanta: al mundo paz el reina. Y planche, y lave, y bien contenta. Pero el martes algo pasó. Ya se empieza a bajar el ritmo espiritual. El miércoles te peleas con tu hijo. El jueves, ¿verdad? Una bronca con tu esposo. El viernes ya todos los demonios están sentados ahí en tu casa, en tu mesa. ¿Y cuál al mundo paz ni qué nada? Ya está todo el ambiente, el ADN ya cambió. Y el sábado no te quieres parar porque vas a matar a alguien, ¿verdad? Ves a tu esposo ahí dormido y lo quiero ahorcar, ¿no? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no está allí. La presencia de Dios debe estar, escuchen, hermanos, intensamente todos los días. Todos los días. Todos los días tenemos que decirle al Señor: Señor, camina conmigo,
camina, la presencia de Dios debe de estar ahí. Él vive contigo, vive en tu casa, vive en tu vida, vive en tu auto, está contigo. Pero ¿estás convencido, hermano? ¿Sí estás convencido? Amén. Bueno, nada más como 5, ¿verdad? Pero estamos convencidos de que la presencia de Dios está con nosotros. Eso es de lo más triste, que yo me puedo preocupar por todas las iglesias, pero particularmente por la Misión Bautista Torre Fuerte me preocupo. Que tengamos cristianos nominales que no gocen con la presencia de Dios, que vengan al culto solamente por repetición, pero no estén convencidos de que Dios los bendice y que Dios está allí con ustedes. A menos que pongas un letrero, no hay lugar para Jesús. Puedes llegar a hacer una pausa en tu vida espiritual. Cuando pecas, dices tú, me detengo, ¿verdad? Hábitos ocultos, pecados escondidos, vienen por causa de una pausa en tu vida espiritual. Apagas los sensores dados por el Espíritu Santo que te dice, no peques, no peques, no peques, pórtate bien, pórtate bien. Y hay gente que dice, yo quería glorificar a Dios, pero apagué los sensores. Miren lo que dice Proverbios capítulo 9, versículo 17. Por favor, hermanos, vamos a buscarlo en la palabra del Señor. Proverbios 9, 17. Vamos a leerlo, hermanos, por favor, acompáñenme a leerlo. Proverbios 9, 17. Ayúdenme a leerlo, hermanos, los que llegaron ahí. ¿Qué dice? Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es... ¿Cómo es el pecado, hermanos? Aquí le dice el texto, ¿cómo es el pecado? Sabroso, ¿no? Entonces apagamos los sensores, ¿verdad? Apagamos, decimos, el Espíritu Santo está diciendo, no peques, pórtate bien, pero no, ahorita no conviene, ¿verdad? Mejor le cierro la puerta a Jesús, le pongo un letrero, no hay lugar para ti, Jesús. Me acuerdo que había un canto que entonaban los jóvenes, que dice que Jesús vino a tocar la puerta de su corazón a la vida de los jóvenes, y cuando estaban jóvenes dijo, oh Señor, soy muy joven, ¿verdad? Pero déjame que crezca y un día yo te abriré la puerta. Ya luego, cuando vino Jesús a tocar la puerta, ya estaba casado, y entonces el joven casado dijo, oh, no te puedo abrir, Jesús, porque estoy casado, tengo una esposa, tengo un esposo, no te puedo abrir, Jesús, ¿verdad? Y entonces así pasó la vida, hasta que ya estaba viejito, chochito, ya, ¿verdad? Con casi 95 años de vida y caminando así, ¿verdad? Dice, ahora sí, Señor, ahora sí te abro la puerta, voy a servirte a ti. ¿Qué vas a servir ya? Ya estás más cerca del arpa que de la guitarra, ¿verdad? Ya, no, ya aquí ya, que le vayan tocando las golondrinas, ¿no? Hermanos, ¿qué vamos a esperar? Tenemos que, ahorita es cuando hay que abrirle la puerta a Jesús para que venga y transforme nuestra vida. No te des un break en tu vida espiritual. Si hay una parte de tu vida donde Dios no pueda participar, estás en problemas. Si hay partes en tu vida donde Dios no está participando, estás en problemas. Dios debe de estar hospedado en cada parte de tu vida, hermanos. Y cuando Dios está ahí, hermanos, cuando Dios viene, y es lo que invito, por eso el título del tema se llama, ven a mi casa, Jesús, esta Navidad. Porque ahorita que vas a recibir visitas en Navidad, ¿cómo adornas tu casa? ¿Cómo la pones? Bien, ¿verdad? Bonita, ¿verdad? Y entonces hablas con los niños, ¿verdad? Si tienes niños, van a venir sus abuelos a comer, a cenar esta noche. Y si alguno de ustedes se atreve a meterle la mano al pollo antes que sus abuelos, los voy a colgar del pino. Así que pórtense bien. Y entonces ahí están los niños, ¿no? Y hasta el matrimonio que está en casa, ¿verdad? Amor, ¿compraste los fideos? ¿Verdad? Oh, sí, mi vida, voy, ¿verdad? Y va el marido muy digno, ¿verdad? Y abre la puerta de la alacena y no hay fideos, corre, ¿verdad? Se sube a la moto a comprar, se le olvidó comprarlos, ¿no? Bueno, hermano, nos comportamos de manera diferente. Cuando está Jesús allí, hermanos, nos comportamos de manera diferente. Eso es lo que significa en la Biblia temor de Dios. Temor de Dios. Apúntelo ahí en la orillita de su Biblia. Temor de Dios significa, según el lenguaje hebreo, estar consciente todo momento de la presencia de Dios, que Dios está allí. Cuando tengo temor de Dios, no me voy a portar mal, porque Dios está allí. El problema, hermanos, es que a veces nos acostumbramos a la presencia de Dios y caemos en una inconsciencia espiritual. Hermanos, en el libro de Jueces capítulo 16 versículo 20 hay una amenaza tremenda y una advertencia tremenda, hermanos, para la vida de muchos cristianos. Digo cristianos porque Sansón era un hijo israelí, Sansón era un hijo de Dios, Sansón era del pueblo de Dios. Hermanos, los dos hombres, el hombre más sabio, este tema se los compartía a San Mateo el viernes, los dos hombres más sabios de la historia, el hombre más sabio de la historia y el hombre más poderoso de la historia,
los dos cayeron por causa de una mujer. Ay, mamá. Así que, amadas hermanas, ustedes tienen un poder sobre los hombres que ni siquiera se dan cuenta, ¿verdad? Porque las mujeres dicen, los hombres mandan. Mentira, las mujeres mandan, y ellas son las que tienen el poder sobre los hombres, y hay que usarlo con mucho cuidado. Y jóvenes que están aquí, ora para que te toque una buena mujer, no sea que te vaya a tocar una que dice la Biblia que sea como gotera continua, ¿verdad? Como cuchillito de palo, no corta, pero como muele, ¿verdad? Desde temprano, ¿verdad? Empieza a causarte problemas. Ora por tu esposo, ora por tu esposa, para que te toque algo bien delante del Señor. Pero hermanos, miren lo que le pasó a Sansón. Y dijo Jueces 16:20, ¿sí lo tienen, hermanos? Ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, ¿qué cosa? Que Jehová se había apartado de él. Qué tremendo versículo encontramos en esta mañana, hermanos. Yo no sé cuántos cristianos ahorita que están aquí el día de hoy no saben que Dios se apartó de ustedes. Ojalá que la boca se me haga chicharrón, pero a lo mejor piensas que Dios está contigo. Pero si tú durante la semana le cierras la puerta al Señor, le cierras la puerta al Señor, y un portazo, y el lunes andas de pecador y le das el portazo al Señor, y el martes de pecador y le das el portazo al Señor, y es así, hermanos, Dios como todo un caballero, si tú insistes que se aparte de ti, como todo un caballero, se aparta y te deja tu suerte. Entonces hay una suerte de algo de inconsciencia espiritual que no nos damos cuenta cuando Dios nos está abandonando. Pero vamos al siguiente texto, Éxodo 34:29, hermanos, y vamos hacia el final de nuestro tema en esta mañana. Éxodo 34:29, por favor, hermanos, ayúdenme a leer Éxodo 34:29. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después, esto se le llama, según algunos teólogos, callos espirituales o callos en el alma. Ustedes han visto que hay gente que trabaja en la morgue. No sé si conocen, me tocó lamentablemente a mí conocer a alguien que trabaja en la morgue donde se expiden los cadáveres de la gente que ha muerto, y entonces cuando les van a hacer la autopsia ahí en la morgue, hay gente, no sé si usted conocen a alguien que está abriendo el cadáver, ¿verdad? Está ante un cadáver. O sea, algunos de aquí, de los que están aquí presentes, cuando ven una gota de sangre, les dan lo que al Chavo del 8, ¿no? ¿Verdad? Ahí les da la garrotera y ahí se quedan, porque ver un cadáver, ¿verdad? Un pedazo de carne, al cuerpo despedazado, llega ahí de un mega accidente que pasó en carretera, y están armando el cuerpo, y hay gente que está en la morgue, está con su torta en la mano, si lo han visto, o por lo menos en alguna película, están con su torta en la mano, muerden la torta en la mano y acomodan el brazo como que va aquí, ¿no? Y le pegan ahí. Cuando uno diría, ¿pero qué pasó? O sea, el olor del cuerpo. Qué asco, ¿verdad? Comer ahí delante de un cuerpo muerto, ¿no? ¿Quién lo haría? ¿Quién diría, hoy vieja, se me antoja comer arrocito con molito, pero mira, ve al panteón y tráete un cadáver de los más frescos para que lo sentemos aquí en la cena, porque me gustaría que ambientara aquí el lugar, ¿verdad? ¿Quién haría eso? Nadie consciente, ¿verdad? Hermanos, hay gente que lamentablemente ha hecho callos en el alma y ya se acostumbró a vivir mal, ya se acostumbró, hermanos, a que se hagan callos ahí, hermanos, 30 años de cristiano y ya nada lo conmueve, ya nada lo cambia. Vio tantas cruzadas, vio tanta gente recibir a Cristo que ya está inerte. Lo importante, hermanos, es ¿qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? Hasta lo decía el poeta, ya lo pasado, dígalo con convicción, yo también les escuchaba, ¿verdad? Ya lo pasado, decía el poeta, pero hay gente que sigue viviendo del pasado, hermanos, y lamentablemente no le hacemos lugar para nuestro Señor Jesucristo. Leí una historia hace unos años de un hombre que tenía una enfermedad degenerativa, genética. Era gordo. Ya no era lo que comía, ya era que todo le hacía daño. Pesaba más de 200 kilos. Sufría. La gente que pesa más de 200 kilos
sufre. Si los que más o menos tenemos ahí pancita, medio luego sufrimos, ¿verdad? Ahora 200 kilos. Entonces él dice que ya había, cuando lo invitaban a comer a casa de sus amigos, él ya había roto 2 o 3 sillas por el inmenso tamaño de su cuerpo. O sea, sentar a alguien en una silla no está lista para 200 kilos, ¿no? Es raro encontrar una silla que aguante tanto peso, ¿no? 200, 250 kilos, no lo aguanta una silla, ¿no? Entonces él ya había tenido la vergüenza de romper una silla en casa de alguien. No sé si a alguien le ha pasado, a mí me pasó una vez, ¿verdad? Que me senté en una silla y esa silla, no es que estaba yo tan gordo, pero la silla va, las patitas así, vas para abajo, ¿no? Hasta el piso, ¿no? Bueno, ha pasado. Bueno, este caballero llegaba a las casas de sus amigos porque lo invitaban a comer y había roto 2 o 3 sillas. Entonces le daba vergüenza. Llegaba el gordito, se paraba en el lobby y decía: si mis amigos me están esperando y me invitaron a cenar a su casa, seguramente me acomodaron un sillón que aguante mi peso, porque no cualquier silla me puede cargar. Entonces él llegaba al lobby, se asomaba a la fiesta de sus amigos y veía que no había ningún lugar para él. Y él decía: yo no soy bienvenido acá, porque no hay un lugar para mí. Nadie compra una silla para el amigo gordo. Con lágrimas en los ojos tomaba su chaleco y se salía, porque no era bienvenido allí. Cuando uno ve en la Biblia la traducción de la presencia de Dios, la palabra es kabot en el hebreo y significa peso de gloria. Cuando Dios llega a tu casa y toca tu corazón y a tu vida y no ve que hay un lugar especial para Él, Jesús se para en el lobby también y dice: no hay lugar para mí aquí. Y Jesús, como todo un caballero, se retira. Dios nos guarda, hermanos, de que el Señor Jesús no camine con nosotros. Dios nos guarde. Por eso, ¿por qué no oramos y le decimos a Jesús hoy: Jesús, ven a mi casa esta Navidad? Amén. Vamos a ponernos en pie. Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Padre, porque reconocemos que en muchas ocasiones no te hemos dado la bienvenida. Hemos fallado, Señor. Y ese letrero, no hay lugar para Jesús, queremos quitarlo. Porque un día tú vendrás como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y dice la Biblia que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, aún aquellos que no le hemos dado la bienvenida a Jesús. Así que en esta mañana queremos darte la bienvenida a nuestra casa, a nuestra vida. Así, con los ojos cerrados, rostros inclinados, si hay alguien que no le ha dicho a Jesús: entra a mi corazón, entra a mi vida, este es el momento para decir: ven a mi casa, ven a mi corazón, Jesús. Hoy te recibo como Salvador, entra a mi vida. Si tú quieres orar y quieres pedirle a Jesús que entre a tu corazón y le dices que eres bienvenido, haz esta oración, ahí en tu lugar. Ora, habla con Dios, dile: Señor Jesús, quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor, todo lo malo que hay en mí. Y quiero pedirte, Señor Jesús, que entres a mi corazón, que seas mi Salvador. Ven a mi casa, entra a mi vida, ven a mi vida, Señor. Eres bienvenido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así, con los ojos cerrados, rostros inclinados, ¿alguien oró y le pidió a Jesús que entrara a su corazón en esta mañana? Si hay alguien, déjeme orar. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Bendito sea Dios. ¿Alguien más oró y le pidió a Jesús: ven a mi casa, Jesús? Dios te bendiga. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Dios le bendiga, Dios les bendiga. Bendito sea Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Bendice a tu iglesia y que nosotros, como tus hijos, podamos siempre caminar contigo en nuestro día a día intensamente. Que tu presencia nos acompañe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.